Pues como os estaba diciendo, os he traído una pequeña anécdota que me pasó hace ya unas semanas en el trabajo. Y bueno, como ya sabéis, el mes de junio fue un mes bastante cargado en el trabajo, mucha carga de trabajo, bueno, estrés, un mes muy ajetreado, vamos, como nunca antes. Y bueno, una tarde estaba en el trabajo con el ordenador, trabajando, haciendo unos documentos y la verdad es que estaba yo tan cansada, tan desganada. O sea, era como que, vale, mi trabajo es, pues tengo que hacer este documento, no sé, pero es que no me apetecía nada y estaba yo como un poco de, Señor, quiero que pase el tiempo, que sean las 5, irme a casa y hasta luego. Pero bueno, en ese momento me vino un versículo en la cabeza. Y el versículo se encuentra en Colosenses 3, 23, 24. Y este versículo dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando me vino este versículo a la cabeza, dije, tengo que cambiar la perspectiva un poco de, sí, estoy aquí trabajando para la empresa, pero ante todo yo soy hija de Dios y tengo que dar un buen ejemplo. Obviamente hay días que estamos más cansados, pero intentar hacerlo como para el Señor, que sea un trabajo y glorificar con lo que yo hago al Señor. Entonces, pues he sacado como 3 puntitos de este versículo, que uno es trabajar para el Señor, que Pablo nos insta a hacer todo con sinceridad y dedicación, como si estuviéramos sirviendo directamente al Señor. Nuestra actitud y esfuerzo deben reflejar nuestro compromiso con Cristo. Segundo punto, habla sobre la recompensa y herencia. Al trabajar con integridad y amor, sabemos que Dios nos recompensará. No se trata solo de resultados terrenales, sino de una herencia eterna que nos espera. Nuestro servicio a Cristo tiene un propósito trascendental. El tercer punto habla sobre permanecer fieles. Aunque las circunstancias sean difíciles o el trabajo... Aunque las circunstancias sean difíciles o el trabajo mundano, aquí no sé, mundano, recordemos que sí, mundano, o sea, que si no sean son tareas, no son, digamos, tareas dentro de la iglesia o como deberes cristianos, lo que estamos trabajando, tal, recordemos que estamos sirviendo a Cristo. No importa si el jefe, el responsable está presente o no, nuestra motivación es honrar al Señor en todo momento. Entonces, pues eso, como resumen o reflexión, lo que quería deciros es que sean tareas pequeñas, sean tareas grandes, pueden ser una oportunidad para glorificar a Dios. Amén. Amén. Entonces, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el día de hoy. Te doy las gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, Padre, ante tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú bendigas el culto de hoy, que sintamos tu presencia, que podamos escuchar y poner en práctica la palabra de hoy, que nos va a compartir, Señor. También queremos orar, Señor, por lo que acabo de compartir, que hagamos el trabajo que hagamos y para que sea, Señor, que nosotros siempre te miremos a ti, que tú seas nuestra motivación, Padre, y que podamos ser hijos de luz y glorificarte, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hacer algo diferente, quiero hacer una introducción un poquito diferente a este libro, al capítulo 6, ya que el capítulo 6 es un poquito corto, lo vamos a tocar relativamente rápido, pero en el capítulo 6 ocurre algo que es muy particular. La iglesia primitiva, recuerden que estamos estudiando el principio de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos vimos cómo oficialmente nace la iglesia el día de Pentecostés, en donde pues los
discípulos y los apóstoles están reunidos en ese aposento alto, reciben la promesa del Espíritu Santo y la iglesia que se comienza a predicar la palabra y la iglesia comienza a crecer y a crecer y a crecer ahí en Jerusalén, ¿no? Y los seres humanos, queridos hermanos, son complicados. Somos muy complicados. Y la iglesia está conformada por seres humanos. Cuando la iglesia crece, la iglesia conformada por seres humanos complicados se complica también. La cosa se complica, ¿no? Y que los seres humanos, queridos hermanos, seamos complicados, que en muchas ocasiones las relaciones entre nosotros sean complicadas o difíciles de llevar, ¿no? Y que haya entre nosotros, en el pueblo de Dios, diferentes opiniones. Nosotros sabemos que hay otras organizaciones y otras denominaciones que son cristianas como nosotros y tienen diferente tipo de doctrina. Hay pequeñas diferencias, ¿no? con respecto a los unos y los otros, aunque la parte medular o la parte troncal es igual en todos nosotros, pues siempre hay pues diferentes opiniones, ¿no? Diferentes maneras de pensar, y que existan entre nosotros como iglesia errores, no solamente como creyentes en particular, sino como iglesia en general. Hay congregaciones que no han sabido en algún punto escuchar la voz de Dios o han cometido errores y se han dividido. Que existan entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, errores, metidas de pata, confusiones, incluso derrotas en nuestro caminar cristiano, porque pasa. Cuando caminamos con el Señor, muchas veces nos sentimos tan mal, tan derrotados, tan de bajón, de verdad, que a veces pensamos que Dios ha faltado a su promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hermanos, que esas cosas ocurran significa que nosotros seguimos siendo hombres con errores, falibles e imperfectos. Y hermanos, hombres y mujeres con la extrema necesidad de depender al 100% de aquel que sí es infalible y sí es perfecto y que prometió estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que esas imperfecciones, de que esos errores, de que esas metidas de pata, de que esos tiempos de desierto, de que esos tiempos de bajón ocurran en medio nuestro como iglesia, significa únicamente que somos seres imperfectos y que necesitamos desesperadamente vivir agarrados de la vid verdadera, de aquel que es perfecto, de aquel que nos puede sostener, de aquel que nos puede levantar, de aquel que prometió estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, y todo esto quiero dejarlo como una introducción, pero me pareció muy importante abordarlo en esta mañana. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo se nos narra una historia archiconocida, una historia que es muy conocida. Ocurre una noche en que están los discípulos, que en su mayoría eran pescadores y tenían por allí sus barquitas de pesca, y un día pues se subieron a su barca y dijeron pues vamos a pasarnos ahí al otro lado, ¿no? Y dice la palabra que era de noche. Entonces, imagínate una barca en esos días, ¿no? En una tempestad, sin luces y con vientos. O sea, si tenían por allí una lamparita o una velita, pues con el viento que había y con las olas, seguramente se hubiese apagado. Entonces se veía poco, se veía mal, había viento, habían olas, la barca se movía. Y dice la palabra que a lo lejos vieron una figura que parecía un hombre, ¿no? Entonces imagínate, sin luz, solamente con la poca luz que la poquita luna podía dar, vieron una figura allí sobre el mar, y dice la palabra que, y con razón, pensaron que era un espíritu, un fantasma, ¿no? Que estaba allí detrás de ellos, ¿no?
Y dieron voces, dice la palabra, empezaron a gritar, ¿no? Y este supuesto fantasma se acerca poquito a poquito, hasta que ese fantasma, entre comillas, se revela a ellos. Y el que ellos pensaban que era un fantasma, realmente era su maestro, el Señor Jesús, el Mesías Salvador. Y en el versículo 28 del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo dice: entonces respondió Pedro. Allí estaba Jesús delante de ellos. La barca seguía moviéndose, el mar seguía agitado, el viento seguía golpeando la barca, y allí estaba Jesús a unos pocos metros, ¿no? Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, para mí, este cuadro es como una ilustración de la iglesia de hoy en día, incluso de nosotros individualmente como creyentes cuando nos encontramos con Jesús. Al principio, nuestra vida es así, como arriba de una barca, con vientos contrarios, con olas, en oscuridad. Muchas veces no sabemos ni a dónde vamos. Muchas veces no tenemos claro ni siquiera nuestro futuro. Muchas veces no tenemos claro qué es lo que tenemos a nuestro lado, ni siquiera con quién vamos en la barca. Y ahí vamos. A veces creemos que como somos unos buenos pescadores y conocemos la barca y conocemos el mar, no vamos a tener ningún problema. Y ahí va, pero lo cierto es que vamos a la deriva. Sin Jesús, así vamos, en oscuridad, a la deriva y golpeados por los vientos, sin saber si llegaremos o no a la otra orilla, con dudas y con incertidumbre. Y aunque muchos no lo queramos admitir, así nosotros vamos, queridos hermanos. Pero la cosa cambia cuando nosotros vemos a un ser que se acerca hacia nosotros. Y ese ser se revela a nosotros. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida porque Jesús se ha revelado a nosotros. En ese momento de la barca oscura, de la barca golpeada por el viento, de la barca golpeada por el mar, allí aparece en nuestra vida y en la vida de la iglesia el Señor Jesucristo diciendo: que soy yo, que no tengas miedo. Y allí cuando el Señor Jesús se revela a nosotros como creyentes y como iglesia, es cuando muchas veces algunos se quedan en la barca, pero otros somos como Pedro y le decimos: Jesús, yo quiero caminar contigo. Y se bajan de la barca, aún caminando sobre el mar, caminando sobre lo sobrenatural, y comienzan a caminar a donde va Jesús. Pero en ese caminar, aún con Jesús, queridos hermanos, ocurre la circunstancia de que nosotros como creyentes en particular y como iglesia en general suele pasar que en lugar de mirar al autor y al consumador de la fe, nos podemos mirar a las circunstancias, al bien. O sea, imagínate Pedro, estoy caminando sobre el mar y hay lluvia y hay viento y estoy todo empapado y me estoy moviendo. Cuando quita su mirada del maestro, eso lo hacemos constantemente nosotros y lo hace la iglesia también en general. ¿Qué nos pasa? Que nos comenzamos a hundir como Pedro. Imagínate ese desespero de Pedro. Todavía no había llegado donde estaba el maestro, porque si hubiese llegado, se hubiese agarrado ahí de Jesús. Y comienza a hundirse. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Hermanos, la reacción normal que todos nosotros como creyentes reaccionamos algún día. Señor, sálvame, Padre, sálvame, sálvame.
La promesa del Señor Jesús no es que no vamos a tener momentos en que vamos a dudar y nos vamos a hundir. La promesa del Señor Jesús es que cuando nos hundamos, Él va a estar ahí a un par de metros, estirando su mano y diciendo: tranquilo, que aquí estoy yo. Tranquilo, que aquí te levanto yo. Tranquilo, que vamos, caminamos. Te toca regañina y te toca tal, poco café, ¿verdad? Pero aprenderás. Y te llevo al barco y se calma el viento y la tempestad. Esa es una dinámica constante, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de la iglesia. Y eso es precisamente, aquí viene toda esta introducción, eso es precisamente algo que ocurre en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Porque las cosas en la iglesia comienzan a complicarse. Comienza la gente a mirar no a Jesús, sino a otras circunstancias, ¿no? Y si se recuerdan, en el capítulo 2, cuando vimos el capítulo 2 del libro de los Hechos, se nos narraba la historia de la venida del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan qué ocurrió ese día? Que había personas que habían venido de otros lugares, de otras regiones, no de Israel, sino de naciones vecinas, en donde vivían judíos que no vivían en Israel y aprovechaban ese tiempo, porque si se recuerdan, habían 3 fiestas en las que el varón tenía que venir al templo en Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes. Una de esas fiestas era la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la semana. Y mucha gente aprovechaba no solamente para venir de visita, sino también para regresar del exilio, para regresar del lugar donde no era su tierra. Incluso personas ancianas decían: yo quiero ir a morir a mi tierra, a mi nación, a la ciudad santa, a la ciudad de mi Dios. Y se regresaban y traían todas sus cosas y se establecían en Jerusalén. Y todo eso estaba pasando el día de Pentecostés. Por eso ocurrió que cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, la gente que eran judíos, pero que habían vivido en otros países, entendían perfectamente la lengua, el idioma de los que estaban hablando. Y ocurre, queridos hermanos, que una enorme cantidad de extranjeros, siempre vamos a hablar de judíos, siempre vamos a hablar de personas con ascendencia judía, pero una enorme cantidad de extranjeros provenían de Grecia, o regiones que todavía tenían una cultura griega muy arraigada, incluyendo el idioma, ¿no? O sea, recuerden que antes del Imperio Romano hubo otros imperios, y uno de estos imperios fue el Imperio griego. Alejandro Magno y todo esto eran muy guerreros, eran muy importantes allí en la batalla, y ellos tenían, el Imperio griego tuvo una particularidad: ellos hicieron todo lo posible por helenizar, es decir, meter la cultura griega hasta en la sopa, todo. Ellos hicieron que el griego fuese el idioma oficial. Incluso ahora mismo el imperio que estaba era el Imperio Romano, y el latín lo hablaban ellos solamente, porque la gente culta hablaba en griego todavía, y se había acabado el imperio griego. Si se acuerdan, cuando estudiamos Esther, el imperio que estaba cuando vivía Esther era el imperio medo-persa, y ya el rey Artajerjes estaba peleando contra los griegos que se estaban levantando. Entonces, después del imperio medo-persa vino el imperio griego, después del imperio griego vino el imperio romano, que es donde estaba aquí con Jesús. Pero la cultura griega quedó sumamente arraigada en prácticamente en todo el mundo antiguo, ¿no? Entonces, muchos de los creyentes que regresaron a Jerusalén tenían cultura griega metida en la cabeza y hablaban en griego. ¿Y qué pasa cuando, ahora mismo, hermanos, si nosotros vamos... ¿Se acuerdan dónde estaba el local de la iglesia antes, en la calle Picayot, cerca de tu casa? Bueno, allí hay una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, que tú me comentaste que era de brasileros, ¿no? Que ahí son de brasileros. Yo te aseguro que no se va a meter un ucraniano o un ruso. ¿Por qué? Porque
Ellos se sienten todos bien juntitos y son de la misma cultura y son de la misma costumbre y son del mismo idioma. Eso pasaba con los judíos que regresaban. Entonces, los que tenían un trasfondo griego tenían sus propias sinagogas para leer la Torá, para los ritos judíos, y lo hacían en griego. Y los cristianos, o los que volvían, pero eran los que hacían eso, que eran judíos que hablaban arameo, porque hablaban arameo en ese tiempo, lo hacían pues en sus sinagogas hebreas, ¿no? Cuando se comienza a expandir el evangelio, los que se convierten de cultura griega tienen sus iglesias o se reúnen o tienen sus asambleas, ellos todos juntos, como griegos, y hablan griego y utilizan una versión de las Escrituras llamada la Septuaginta. La Septuaginta fue una Biblia que se tradujo del hebreo al griego, que era el idioma más extendido en ese tiempo del Antiguo Testamento, obviamente, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido compilado y no había sido escrito en su totalidad. Se llama Septuaginta, significa 70, porque lo escribieron 72 eruditos de élite, hicieron la traducción, entonces se quedó así. Y ellos tenían su Biblia griega, la Septuaginta. Por otra parte, los cristianos de Israel, los que hablaban arameo, tenían su Biblia en hebreo, y ahí la leían pues en hebreo. Y había pues una especie de, no división, pero segmentación, si lo queremos si le queremos poner esa etiqueta, ¿no? Y dice la palabra, lo podemos leer en el primer versículo del capítulo 6 de Hebreos. ¿Alguien si puede leerlo, por favor? Hebreos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vale. Aquí comienza a complicarse la cosa dentro de la iglesia. Y es por eso toda esa introducción que yo di. Esto quiere decir que había más Espíritu Santo en la iglesia de los griegos o menos Espíritu Santo en las otras. No. Habían situaciones culturales de idioma y de cultura que se dieron y allí estaba el Señor obrando en medio de la iglesia. Y dice la palabra que como el número de discípulos, Lucas les llama discípulos a los que estaban convirtiéndose, crecía, habían griegos y habían hebreos. Entonces, los griegos eran menos en número, todavía no eran tantos como los hebreos, los cristianos que habían conocido al Señor. Vuelvo y repito, cuando digo griegos, no me refiero a que venían de Grecia, me refiero a que eran judíos con ascendencia judía, con papá, abuelos judíos, pero que en algún punto de la vida de sus padres, sus abuelos o tatarabuelos se habían ido a alguna región que era fuertemente influenciada por los griegos y después habían vuelto, ¿no? Pero tenían esa cultura griega y se sentían más comoditos hablando griego y leyendo en griego. Y como eran menos, los griegos comenzaron a decir, nuestras viudas, recuerden que antes había mucha viuda, ¿no? O sea, los hombres iban a la guerra y pues no volvían. O se iban a por tabaco y tampoco volvían. Pero bueno, las viudas eran un grupo minoritario, pero era un grupo, ¿cómo se dice? Vulnerable. Entonces, en Israel se hacía pues una especie de obra social para atender a las viudas con los diezmos y ese tipo de cosas, pero no llegaba. Y la iglesia, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de qué hacía la iglesia? La gente vendía las propiedades, la traía a los pies de los apóstoles y los apóstoles distribuían la ganancia, compraban comida, lo llevaban a las viudas, lo llevaban a los pobres, ¿no? Y se levantó murmuración de parte de la iglesia que hablaba en griego diciendo, nuestras viudas están siendo desatendidas.
Cuando llegaba el tema de distribuir, por alguna razón, durante el camino, en el protocolo, en la burocracia, no llenaban bien los papeles la viuda, la viuda griega, y no les llegaba la ayuda, no les llegaba el alimento, y los griegos comenzaron a murmurar en contra de la iglesia hebrea, ¿no? Esto no quiere decir, hermanos, que los apóstoles hayan descuidado a las viudas, pero en algún punto de la distribución de alimentos, pues el que se encargara o lo que sea, pues ya la iglesia estaba creciendo mucho, ya era difícil de manejar. Entonces en algún punto pues se perdió este cuidado, ¿no? Y se estaban descuidando las viudas de los más pocos, que eran los griegos, ¿no? Versículo 2. Entonces los 12, aquí está hablando de los 12 apóstoles, ¿no? Los 11 apóstoles tradicionales, más Matías, que sustituyó a Judas, que murió, que se suicidó, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, hicieron una convocatoria de la iglesia y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos los 12 apóstoles que convocan a la iglesia, a la multitud de los discípulos, y ellos tenían muy claro cuál era su trabajo. Nuestro trabajo no es servir las mesas, nuestro trabajo no es distribuir, aunque lo hemos hecho de todo corazón y lo hemos intentado, se nos queda grande el trabajo, porque nuestro trabajo, los que nos encomendó el Señor Jesucristo, fue predicar la palabra y la oración. Entonces, ya que la iglesia está creciendo, vamos a buscar de entre nosotros 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo, las características: llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, ¿no? Versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Podemos decir que estos fueron los primeros 7 diáconos, aunque no les llaman diáconos aquí, podemos decir que fueron los primeros 7 diáconos de la iglesia. Y crecía, versículo 7, la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como dato relevante, probablemente poco nos damos cuenta nosotros de estas cosas porque no es familiar la cultura a nosotros, pero todos los nombres que se eligen son de origen griego. Es probable que todos hayan sido, no quiere decir esto que todos hayan sido de origen griego, porque ya habían personas que eran judíos y les ponían, por costumbres o ese tipo de cosas, le ponían nombres griegos. Entonces es probable que por lo menos de estos que mencionamos, Felipe y Esteban, pues tendrían pues más fueran judíos, pero que tenían nombres griegos. Pero todos los demás es muy probable que tuviesen un fuerte origen griego, ¿no? O por lo menos una ascendencia con mucha cultura griega, a excepción del último, Nicolás, que dicen que es prosélito. ¿Saben lo que es prosélito? Prosélito es una persona que es de otro país y se convierte al judaísmo, empieza a hacer cosas del judaísmo, ¿no? A practicar la religión judía y pasa a formar parte de la nación de Israel. Entonces, este señor, Nicolás, era de Antioquía, que queda allí al sur de Asia Menor. No era judío, pero él vino, se convirtió al judaísmo, le llamaban prosélito, y después, siendo prosélito, se convirtió al cristianismo. Entonces él quedó como un prosélito, pero pasó a ser cristiano. Seguramente el hecho de elegir 7 personas que tuviesen nombres griegos, o que tuviesen pues de ascendencia helenística, griega, tenía mucho que ver con el hecho de que los apóstoles querían apaciguar un poquito
las aguas, ¿no? El problema que había. Pues yo elijo a 7 griegos, como los que se estaban desatendiendo eran las viudas de los griegos, pues eligieron a 7 griegos para que no digan que iban a favorecer a los otros, porque al ser griegos iban a favorecer o por lo menos iban a estar pendientes de las viudas griegas. Y Esteban, versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. Este Esteban que mencionamos al principio, aparentemente era muy proactivo. Estaba metido pues en muchos berenjenales, hasta el punto que dice que se levantaron unos de la sinagoga de los libertos, le llamaban así, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y peleaban con él, disputaban con él. Este grupo de los libertos, a manera de anécdota y de aprender un poquito quiénes son estos libertos, aparentemente, según el relato bíblico, se congregaban en una sinagoga, probablemente junto con los de Cirene y los de Alejandría. Los libertos eran, se recuerdan que cuando una nación es invadida por otro imperio, ¿qué hacen los que viven ahí? Pues pelean, ¿no? Se quejan y hacen guerra, como está ocurriendo con Ucrania ahora mismo, ¿no? Ucrania más pequeño, Rusia se mete, pues Ucrania pelea, ¿no? Pero pues cuando los imperios son muy grandes, por lo general le ganan a los países más pequeños, ¿no? Y fue lo que ocurrió cuando el imperio romano se levantó y vino y sitió a Israel para someterlo. Se levantaron ejércitos de Israel y pelearon, ¿no? Pero eran pocos, los romanos eran un ejército muy poderoso. Y hubo un grupito que los romanos, a cargo del general Pompeyo, los metieron presos, los apresaron, se los llevaron a Roma. Y a esos, pero con el tiempo, eso fue en el año 63 a.C., con el tiempo los indultaron ahí, los soltaron y váyanse para su casa y tal. Entonces ellos primero se asentaron en Roma y después regresaron a Jerusalén. A ellos y a los hijos y a los nietos de ellos les llamaron los libertos, porque los habían libertado de esa guerra. Y ellos tenían una sinagoga que probablemente se juntaban con los de Cirene y los de Alejandría. Lección de geografía: Cirene y Alejandría, norte de África, por donde está Egipto, ¿no? Entonces todos ellos tenían pues alguna cultura en común. Y había probablemente otra sinagoga de los de Cilicia y Asia, que eso está en Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Entonces pues teníamos dos grandes sinagogas que aparentemente Esteban pues pasaba por allí o lo que sea, y esta gente peleaba con Esteban y le preguntaban: ¿este es Jesús? Y tal, ¿cómo se te ocurre decir que Jesús es el Hijo de Dios y perdonaba pecados? Tú eres un blasfemo. Y todo. ¿Qué pasaba con esta gente? Estos eran de cara a los judíos, eran como extranjeros, ¿no? O sea, aunque ellos eran judíos por sangre y por papás y por abuelos, ellos vivían en otros países. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes vuelves a tu país y todo el mundo te mira como un extranjero? Mucha gente lo que quiere hacer es, pues, retomar un poquito el acento para que vean que yo hablo como de mi país, ¿no? Y poner la bandera, y pongo la bandera en mi casa, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Seguramente lo que hacía era exagerar el celo por las cosas judías y por la ley de Moisés, para que la gente viera que no somos extranjeros, pero peleamos por el judaísmo, pero nosotros sí que somos judíos también, y contendían mucho con Esteban. En este caso se nombra es Esteban. Y dice la palabra en el versículo 10 que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Le decían algo y Esteban los rebatía. Le decían este argumento y Esteban se levantaba y los refutaba con otro argumento. Y era tanto el espíritu de Esteban y era tanta la sabiduría que le daba Dios, que como no podían refutarle, pues más rabia le daban, porque le refutaba con
con muchísima sabiduría y con un espíritu. Versículo 11. Entonces, dice la palabra, que los libertos, los de Cirene, los de Asia y los de Cilicia, sobornaron a unos para que dijesen, versículo 11, estoy leyendo el 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando la Biblia dice contra Moisés, se refiere contra los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y eso era blasfemia, y la blasfemia estaba condenada con la muerte, ¿no? Versículo 12, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, en una de esas discusiones, en donde estaban los libertos, los de Asia Menor, peleando con Esteban, y Jesús tal, ¿y tú por qué defiendes? ¿Y por qué no estás defendiendo la circuncisión? Y tal, ¿y por qué dice que Moisés esto y tal? Se levantaron unos, dando un testimonio falso, como hicieron con Jesús igual, y dice la palabra que cogieron a Esteban y se lo llevaron al concilio, al Sanedrín. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces aquí vemos un contraste, vemos unas personas que están acusando a Esteban y le están diciendo, pues quiere acabar con tal, y es un blasfemo, y cuando miraban a Esteban, en vez de ver a un demonio con los cuernos así, echando fuego y con la barbita así, toda diabólica, lo que hacían era ver a un hombre con el rostro de un ángel. Quien quiera que sea, que Lucas entrevistó, que estuvo en ese lugar, en ese momento, eso fue lo que le pudo decir. Cuando lo veían resplandeciente con algo que venía de parte de Dios, con una gracia especial que hacía que el hombre pareciese que tuviese un rostro de un ángel, ¿no? No los ojitos ese del gatico de Shrek, que pone así, los ojitos así. Más aún, un rostro brillante, sobrenatural, que parecía de un ángel. O sea, si ustedes se fijan, en el jurado, cuando hacen en los tribunales, se fijan mucho en el aspecto del acusado. Muchísimo. Hace tiempo estaba viendo yo una serie que me gustó mucho, una serie estuvo muy bonita, creo que fue en HBO o en uno de estos, ¿no? En donde el chico acusado era musulmán o algo así, y le habían acusado de algo que no había cometido. Y cuando fue a la corte, se puso la camisa que más le gustaba a él, ¿no? Y a él ya le habían dicho, ponte una camisa blanca. Y él se puso una camisa gris. Y cuando llegó todo el mundo, ¿por qué te pusiste una camisa gris? Tenía que ser blanca. Ya tienen todas estas convenciones hechas, cómo se tiene que poner la corbata, cómo se tiene que peinar, cómo tiene que aparecer, porque todo eso suma para encontrar a la persona culpable. Y aquí tenían a uno que estaban hablando en contra de él, pero que en contraste con las acusaciones tenía un rostro de ángel, ¿no? Entonces, me imagino que eso les causaba a ellos como una especie de contradicción en el corazón. Y dice, este es culpable por lo que están diciendo, pero míralo como resplandece, míralo el platito de oro que tiene aquí atrás, como en la pintura. Es imposible que este sea culpable. Y esa es la gracia de Dios en la vida de Esteban, esa es la gracia de Dios en la vida de sus hijos. En el capítulo 7, que veremos la próxima semana, queridos hermanos, bueno, dicho sea de paso, la próxima semana, pues este local está ocupado, recuérdense, entonces vamos a intentar gestionarlo en casa de algunos de los hermanos. En el capítulo 7 vamos a tener el capítulo dramático en el que no solamente Esteban predica,
pero lo acusan y ya sabemos el desenlace de la vida de Esteban, ¿se acuerdan, no? Esteban fue conocido como el primer mártir de la iglesia, pues lo ejecutan y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, por primera vez en el libro de los Hechos, Lucas nos introduce al apóstol Pablo, o el que será el apóstol Pablo, que revolucionará el evangelio en todo el mundo antiguo conocido. Y en el libro de los Hechos veremos pues muchísimos parte de los viajes de Pablo y todo eso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, maravilloso Dios, porque lo que hablamos al principio, tú como iglesia, como cristianos, allí estás, Señor. Nos has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, y aunque nosotros en nuestra cabezonería o en nuestra, a veces en nuestra manera de actuar, no sé, porque somos así complicados y hacemos las cosas a veces de manera torcida, quitamos los ojos de ti y los ponemos en las circunstancias y nos hundimos. Tu promesa sigue fiel, Señor, en que tú estarás con nosotros todos los días, Señor. Y ahí está tu mano siempre extendida para levantarnos, no importa cuán profundo sea el fondo que toquemos. Tú estarás allí dispuesto, Señor, siempre a levantarnos y a amarnos y a enseñarnos y a llevarnos al lugar.